Esperemos no se demore mucho. No se demora nada el botón de grabación. Perfecto. Sonó la campanita una vez más y como ustedes saben, es la hora de comenzar la clase. Como siempre les digo, muy buenas tardes estudiantes del primer nivel medio. Aquí, una vez más, su profesor de TIC, Eliezer Rojas. No tengo coanimador, así que estoy lamentablemente solo, pero de todas maneras les traigo la continuación de la clase de la semana número 16. Técnicamente es nuestra, como ya hemos dicho antes, nuestra última clase con materia. Vamos a retomar donde nosotros habíamos quedado, porque si ustedes recuerdan, el día martes les mostré un poquito de cómo eran presentaciones de Google desde el computador. Desde el celular igual mostramos un par de imágenes, ¿cierto? Donde tú podías encontrar o hacer algunas cosas. Hablamos de animaciones, ¿cierto? Y lamentablemente las animaciones tienen ciertas limitaciones. Pero antes de contar eso, no solamente vamos a hablar o hablaremos esta semana de animaciones, sino que también vamos a mostrarles alguna que otra alternativa que nos puede ser útil para hacer presentaciones. Porque, aunque parezca extraño, las aplicaciones como por ejemplo, como son las aplicaciones como PowerPoint o presentaciones de Google, no son las únicas aplicaciones que me sirven para hacer presentaciones. Hay algunas otras cosas, no solamente PowerPoint, no solamente, bueno, las que ya vimos al momento de presentar todo esto. Hay otras alternativas que nosotros vamos a explorar un poquito, que nos sirve para hacer presentaciones, imágenes con movimiento o animaciones, también afiches, entre otras cosas. Algunas pueden ser utilizadas con el celular, otras, lamentablemente, solamente para el computador. Bueno, hablemos de esto un poquito, que era ajustar la velocidad de una transición. Dice aquí que si quieres aplicar la misma transición a todas las diapositivas, debajo del deslizador hay un botón para ello. No es necesario que aprendan todo esto de memoria. Puedes cambiar las animaciones o las transiciones en cualquier momento. Tan solo tienes que seleccionar el objeto de la animación y elegir otra de las opciones del desplegable. Debes tener en cuenta que estas opciones podrían variar visualmente al reproducirse en diferentes navegadores. Por lo tanto, si yo hago algo utilizando el navegador de Google, como se llama Google Chrome, puede verse un poco distinta las transiciones si yo lo hago desde otro navegador, como por ejemplo Mozilla Firefox, Opera House, habían otros más que no recuerdo, Safari, ¿cierto? Internet Explorer, que nadie lo utiliza, o utilizan Internet Explorer para descargar Google Chrome o otro navegador, ¿cierto? Ok. Bueno, eso era solamente ajustar la velocidad de las transiciones. Recuerden que la transición es el cambio que ocurre de una diapositiva a otra. Por ejemplo, lo que va a aparecer ahora es una transición. Miren, ¡pum! Esto es una transición. Como que se desvaneció así. Vamos a verlo de nuevo. ¡Pum! Eso es una transición. Bueno, pero desde el celular, ¿qué ocurre desde el celular? Lamentablemente, como ahí pueden ver el monito, ¿cierto? Lamentablemente no todo puede ser bonito en el caso de presentaciones de Google desde el celular. Lamentablemente, una de las limitaciones que tiene presentaciones de Google en el celular es que no permite hacer animaciones. Todas las transiciones, todas las cosas que les mostramos el día martes, que cambiaba, por ejemplo, cosas que aparecían, cosas que yo podía empezar a mover entre las imágenes, no se pueden hacer a través de la versión de celular. Algunos dicen que es porque desde el celular tú no puedes proyectar. Y tiene mucho sentido. Desde el computador tú sí puedes proyectar. Puedes conectar tu computador a un data, ¿cierto? A un proyector para que se pueda ver. Pero desde el celular no puedes hacer eso. A lo mejor puedes repetir tu pantalla en una tele, entre otras cosas. Pero no es lo mismo. Así que eso es un punto negativo que tiene el celular.
Por suerte igual, nosotros en las presentaciones que ustedes hagan, si usted la está haciendo del celular, no le vamos a pedir que agreguen animaciones, ya que sería injusto que nosotros evaluáramos animaciones y que los que tengan celular se vean limitados por eso. Así que no se asusten los que utilizan su dispositivo móvil para hacer esto. Nosotros no le vamos a pedir hacer algo que desde el celular no se puede hacer. Así que espero que eso le haya calmado los ánimos a más de alguna persona. ¿Ok? Pero recuerden, nosotros vimos igual un montón de animaciones que yo puedo agregar, pero esas opciones lamentablemente son exclusivas para nuestro computador. La de los Simpsons, Adriana, bastante buena. Muy interesante. Estuvo simple, hablaste de su creador, Matt Groening. Perfecto. Así que a mí me agradó, muy buena. Y la imagen al final con Flanders gritando, también excelente. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Bueno, y como les dije recién, nosotros podemos hablar también de algunas alternativas. De hecho, Adriana te había puesto la nota. Vamos a hablar ahora de algunas alternativas que tengo yo para hacer presentaciones o afiches, entre otras cosas, que me sirven obviamente para presentar. No solamente una aplicación que sea dedicada a eso, sino que son alternativas que yo las puedo utilizar con este otro sentido. Ya que no todos van a tener acceso a, por ejemplo, a Microsoft PowerPoint, no todos tienen acceso a eso, o al OpenOffice, ¿cierto? Tampoco, no todos pueden tener acceso a eso. Así que veamos algunas alternativas que me pueden servir a mí para hacer presentaciones. Y esto, ojo, nosotros quizás en alguna oportunidad les pidamos, digo nosotros como el equipo de los profesores que hacemos este ramo, quizás en más de alguna oportunidad nosotros les pidamos hacer algún tipo de afiche utilizando una de estas aplicaciones, porque están para el celular, algunas de estas, o al menos esta aplicación está para el celular. O si estás desde tu computador, también lo puedes utilizar desde tu computador. Veamos alternativas entonces, sí. Una de las alternativas que tenemos disponible es la aplicación o también página web Canva. La palabra Canva en inglés, aprovechando que el profe de inglés está aquí, la palabra Canva o con S final, Canvas, significa lienzo. Eso obviamente tú puedes crear tus propias obras, por así decirlo. Canva dice, el principal atributo de este programa es lo sencillo que resulta utilizarlo y también la calidad gráfica. Es muy fácil para hacer presentaciones, afiches, imágenes publicitarias, entre otras. También se ajusta el tamaño a lo que tú quieras. Si quieres ajustar la imagen para que sea un post en Instagram o una historia en Instagram o Facebook, o para hacerlo un post en Twitter o en otras redes sociales, ajusta el tamaño de su imagen inmediatamente. Es súper fácil de utilizar. No necesitas ser un experto para ser muy creativo en este ámbito. Cuenta con una gran cantidad de diseños predeterminados que los puedes personalizar a tu gusto y te permiten crear atractivas presentaciones incluso sin tener nociones de diseño. Como dije recién, no necesitas ser un experto, no debes ser un experto para saber utilizar Canva. Antes de continuar, les pregunto, ¿alguno ya ha utilizado Canva alguna vez? Porque puede ser una aplicación. De hecho, es una aplicación para el celular. ¿La conocían? Sí, yo la he ocupado ¿Lo usas para qué lo has ocupado? para hacer logos. Ya, eso es una de las cosas que quería tocar. Sirve para hacer tu propio logo también. Bastante buena. ¿Los demás? ¿Qué ocurre con los demás? ¿No conocían esta aplicación? Es semi gratuita. La pueden descargar en su celular o pueden visitar la página. Pero utilizando solamente las opciones gratuitas puedes hacer muy buenas cosas. ¿Ok? Así no es necesario pagar.
Igual dicen que hay formas de obtener las cosas de pago de forma gratuita, pero desconozco el método todavía. Pero reitero, es una aplicación, Averígüelo y nos dice a nosotros. en algún momento lo haré, prometo que lo haré. Pero volviendo al tema, es una aplicación muy útil, muy fácil de utilizar. Ustedes saben que yo organizo torneos de videojuegos y mi propaganda, la que yo hago, la hago utilizando Canva, así que estoy muy familiarizado con ella. Estoy familiarizado, pero no interiorizado. No conozco todo de Canva porque es tan fácil de usar que no necesito saber muchísimas cosas sobre la aplicación. Sabiendo diferenciar entre una imagen y un PNG o PNG, que son las imágenes que no tienen fondo, muy fácil de utilizar. Lo que sí, agregar imágenes de tu celular a Canva es un poco más complejo desde el computador a Canva. Es mucho más fácil desde el computador, pero no quiere decir que no lo podamos utilizar y que no lo podamos utilizar de forma correcta. A veces sí algunas imágenes desde el celular, de la aplicación del celular, mejor dicho, no van a tomar de la manera que nosotros queramos. Es mucho más fácil incluso editarlas desde el computador, porque la pantalla es más grande, el mouse es mucho más fino, en cambio del celular, los dedos de la pantalla ya hacen que tu rango, por así decirlo, sea mucho mayor y menos fino, por así decirlo. ¿Ok? Pero Canva, bastante útil. Yo aquí en mi celular les podría mostrar. La tengo ahí descargada, no sé si se ve en la pantalla de mi cámara. Ahí yo tengo descargada la aplicación Canva. Muy útil para lo que yo quiero utilizar. Y dice aquí, Canva en el celular te permite crear una enorme cantidad de animaciones y afiches de manera increíblemente fácil. Como dijimos antes, no hay que ser experto, no hay que ser un diseñador para poder crear tus propias cosas, afiches o animaciones en Canva. Y como aparece acá, bueno, ahí está la aplicación, tiene una muy buena puntuación, 4,7 estrellas. Es una muy buena aplicación entonces. Y 5 millones de, o 5.000. Bueno, esa M no sé si 5.000 o 5 millones. Me imagino que deben ser muchas igual. De opiniones. Es una aplicación muy ligera, 26 megabytes, es muy poco para todo lo que te puede entregar esta aplicación. Y como dice acá, puedes crear tu propio diseño, ya sea un post para Instagram, un logotipo como los que lo usa la Adriana, ¿cierto? Tu historia, animaciones para redes sociales, un post normal, un post para Facebook, entre otros. Como puedes ver, hay algunos que dicen gratis. Tú puedes ver que hay plantillas o imágenes que otras personas ya subieron. ¿Ok? Y tú... Yo desde que usted dijo que había que ver la puntuación, de ahí ahora me fijo en eso, para descargar aplicaciones. Muy bien, muy bien. Qué bueno que hayas tomado uno de los tantos consejos que dio el profesor ayer. Me alegra saber eso, que estás aplicando una de las cosas que dimos como un comentario. Qué bueno, qué bueno. Bueno, continuando entonces, tenemos un montón de plantillas para escoger. O si tú quieres, puedes empezar desde cero la tuya propia. O escoger una de las que ya existen y editarla para tu propio uso. ¿Ok? Tienes una amplia gama para seleccionar. Pero recuerda, no todas las opciones son gratuitas. Hay muchas que se pagan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí muestra que aquí se habla una de las plantillas y esta misma plantilla tú puedes empezar a editarla como tú quieras. Obviamente, no solamente cambiando los textos o las letras, puedes cambiar las imágenes, puedes cambiar el fondo y como ya hemos repetido muchas veces, no hay que ser experto para poder editar y hacer un trabajo bastante digno, bastante bonito. Es como, ¿quieres ser un experto editando imágenes? Aquí está una aplicación muy fácil de utilizar. Y como dijimos, está tanto para el celular como para el computador. El computador es una página web, por si acaso. Es un sitio web. ¿Qué te recomiendo yo?
¿Han visto ustedes cuando se crean una nueva cuenta en alguna aplicación que te dice créate un usuario desde cero, o incluso, no sé, crea tu usuario con tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Google, ¿cierto? Aparecen esas opciones para crear tu cuenta. ¿Qué te recomiendo yo? Utiliza una cuenta que también utilices en tu celular. Por ejemplo, desde Instagram. O, miento, hagamos una cuenta con Google. Y que la misma cuenta de Google de tu celular la utilices para la versión de computador. Así, las cosas que tú hagas entre la aplicación de Canva en el celular se puede compartir en la aplicación de Canva en el computador. ¿Okay? Mantener la misma cuenta, eso es lo importante. Mantengan la misma cuenta entre ambas aplicaciones. Bueno, y aquí tenemos uno que quizás es un poco más desconocido, pero va a ser muy útil. ¿En qué momento? Cuando nosotros entremos a la educación superior, a la universidad. Va a ser muy, muy útil, porque las presentaciones acá son muy, muy distintas. No son como estas presentaciones que nosotros hacemos, que son un poco estáticas a veces. Aquí estos son muy ideales para hacer una presentación muy, muy distinta. Aquí se va a destacar mucho. Lo digo, destaco mucho esta aplicación, porque yo esta aplicación la descubrí en la educación superior, cuando yo estaba estudiando para ser profe. Y desde que la utilicé, no paré de utilizarla. La utilicé muchísimas veces más para mis propósitos y compartir distintos tipos de presentaciones de una forma más dinámica e interactiva. Es muy interesante. De hecho, les voy a mostrar algunas de las cosas que yo hice durante mi periodo universitario para que vean cómo esto funciona. Van a ver que son muy bonitas las cosas que hacen. Prezi, entonces, ofrece la posibilidad de crear presentaciones animadas y muy dinámicas. Aunque al principio puede resultar un poco o un tanto compleja de entender, existen muchos tutoriales que pueden sacarte todas las dudas. Sí, en un principio puede ser un poco enredoso, pero ya sabemos por experiencia. Primera vez que vemos una aplicación, va a ser difícil de utilizar. Pero después le agarramos el ritmo y créanme que es lo más fácil que hay. Me imagino que pasó con algunas personas que no conocían presentaciones de Google en un principio, o otras de las aplicaciones que nosotros hemos utilizado, ¿cierto? En un principio muy difícil, pero quitas los nervios y los prejuicios y ya la aplicación es mucho más fácil de manejar y controlar. ¿No es así? Espero que le haya pasado a ustedes por experiencia. A mí por experiencia también me pasó en su tiempo. Entonces, lo que permite Prezi es hacer una presentación, pero no de diapositivas, sino que tú puedes tomar una imagen gigante y lo que va a hacer Prezi es que va a empezar a hacer zoom, va a empezar a acercarse a las distintas partes de mi diapositiva que yo quiero mostrar. E incluso yo puedo poner textos muy pequeños que no se noten, pero que al momento de que Prezi haga zoom, las vamos a empezar a ver y a leer. Puede hacer que empiece a dar vueltas incluso todo esto. Así que, vean cómo funciona. ¿Les gustaría ver cómo funciona Prezi, chiquillos? No me digan que no, porque lo voy a hacer igual. Pero ¿les gustaría ver cómo funciona, cómo es esta aplicación por dentro? Sí, profesor. Vaya, al Rafa le interesa ver cómo es. Perfecto. A la Adriana también, ok. Yo creo que miren cómo es porque es como un mundo extraño, es como un mundo ideal. ¿Cómo se llama? Esta presentación la hice yo cuando iba a la universidad y hablamos un poquito de la inclusión. ¿Ya? Así se ve. Construyendo la inclusión por Elisa Rojas, ese soy yo. Esto lo hice cuando yo era estudiante. Entonces, en un principio, como que ustedes pueden ver y no se entiende nada, ¿cierto? Un montón de rayas para aquí, rayas para allá, como si fuera un Lego, y un montón de texto en una de las partes, ¿cierto? Pero mientras nosotros vayamos avanzando en nuestro Prezi, va a ir haciendo zoom. Atentos a la pantalla porque ahora se empieza a mover todo esto.
Entonces dice ahí el título, pasamos a la siguiente, y habla un poquito de esto. Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la educación, eso es verdad, firmado en París en 1948. La educación debe ser gratuita, al menos que lo concerniente a la instrucción, a palabras elegantes, no las entiendo mucho, por eso sé más inglés que otras cosas. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función a los méritos respectivos. Obviamente las cosas van cambiando y modificándose. Entonces, si se dan cuenta, vamos cambiando, ni siquiera vamos cambiando de diapositiva. Esto va haciendo zoom en distintos lados de mi imagen, donde yo puedo escribir. Convención de Derechos del Niño de la UNICEF, ¿cierto? En 1959 muestra ahí. También un personaje conocidísimo. ¿Quién es ese personaje que aparece ahí en la imagen? ¿Lo conocen, cierto? Calcetín con Rosbudman. Exacto, es Calcetín con Rombosman. ¿De qué hablaba Calcetín con Rombosman? Cada vez que... De los derechos de los niños. De los derechos del niño, ¿cierto? Siempre decía, todo niño tiene derecho, ¿cierto? Y empezaba a dar su pequeño discurso. Ok, pero si se dan cuenta lo interesante que es Prezi, que me permite hacer eso, una presentación que va haciendo zoom en distintos lados de esta imagen. Y todos estos textos yo mismo los agregué para la presentación. Y los puedo ir modificando, los puedo ir agregando distintas cosas también. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profesor. ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor, es que tengo que retirarme. Ah, ya, ok, ningún problema. Eso le avisaba, ya. Yo ya entregué, gracias, que esté bien. Que estés súper bien, cuídate. Chao, igual para todos. Ya. Bueno, la Adriana se retiró, muy bien, gracias, o sea, la Natalia, muchas gracias por avisar. Pero bueno, así es el Prezi y empieza a avanzar y a mostrar distintas partes de esta presentación. Ya no voy a mostrar todo porque la presentación sí era un poquito, no tan extensa así. Aquí da una pequeña definición de lo que yo pensaba que era la educación inclusiva. Y damos una bibliografía donde yo saqué los contenidos. ¿Ok? Y listo. Nuevamente llegamos al principio, mostrando todo lo que yo hice. Interesante, bastante interactivo, bastante dinámico. Es el uso de Prezi. Así que si usted tiene la posibilidad de utilizarlo en alguna oportunidad, ya sea en alguna clase que nosotros le pidamos o en la educación superior, aprovechen este recurso que es bastante bueno. ¿Qué les pareció Prezi, chiquillos? Está buena, ¿cierto? ¿Cómo, profe? ¿Qué te pareció la aplicación que les mostré recién, Prezi? No alcancé a verla. Ah, bueno. Pero después la puedes revivir cuando veas los videos aquí en la grabación. Ok, continuando entonces. Después de Prezi tenemos este otro sitio que se llama Powtoon. Powtoon es una página también para hacer presentaciones. De hecho, es muy similar a PowerPoint, pero online. Y tiene una característica muy interesante. Las presentaciones creadas en este programa resultan interesantes y entretenidas. Va a llamar mucho la atención. ¿Por qué lo digo? Porque a simple vista, aunque a simple vista parezca difícil de usar, este programa es similar a PowerPoint. Si se dan cuenta, en el costado izquierdo aparecen las diapositivas, al medio aparece la presentación y en el lado derecho aparecen las animaciones que yo quiero agregarle. Es prácticamente muy similar a PowerPoint o a presentaciones de Google. Pero tiene una particularidad, ahí dice, con la particularidad de que permite agregar diapositivas animadas directamente. No necesito animar las cosas yo de forma individual, sino que ya vienen animaciones integradas a la diapositiva de forma automática. Lo cual es muy bueno, muy bueno. No tengo que empezar a meter mano yo.
Pero obviamente sí yo puedo hacer ediciones de las animaciones que ya están puestas de antemano. Al igual que otros programas, dice ahí, tiene una versión gratuita que permite crear todos los videos. Sí, porque las presentaciones se van a grabar como si fueran videos. Puedes agregar, entonces, permite crear todos los videos que tú quieras, pero la versión gratuita tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación, chiquillos? Que solamente el video tiene una duración máxima de 5 minutos. Por lo tanto, bastante poco tiempo quizás para una presentación, pero sí, recordemos, es una versión gratuita. No todo lo gratuito tiene que ser para siempre. Esta oportunidad sí es para siempre, pero con el límite de 5 minutos por video. Y aquí viene la parte lamentable. No todo puede ser bonito, no todo puede ser como nosotros queramos. Lamentablemente, y en el celular, profesor, lamentablemente las aplicaciones de Prezi y Powtoon en el celular solamente sirven para visualizar, para ver lo que yo hago. No me sirve para editar, no me sirve para crear. Así que tiene ese pero. ¿Puedo descargar Prezi para ver una presentación de Prezi? Sí. Pero para editarla, no. Editarla solamente se puede hacer desde nuestros computadores. Por eso también les reitero, igual que con Canva, la sugerencia que les di con Canva, traten siempre de utilizar la misma cuenta en ambos, ya sea una cuenta nueva o una cuenta utilizando su Facebook o alguna otra red como Gmail, su cuenta de Google. Utilicen siempre el mismo en ambos dispositivos. Y así todo lo que vean en uno lo pueden ver en el otro también. Pero lamentablemente Prezi y Powtoon tienen aplicaciones, pero son solamente para poder ver. No son para editar, no se puede editar. Tiene esas limitaciones. Lamentablemente el celular tiene muchas más limitaciones del computador. ¿Por qué? Por el rendimiento del celular. Un computador tiene mucho mejor rendimiento que un celular. Además que tiene una pantalla muy grande y tiene mucha más motricidad fina. En cambio, desde el celular, obviamente nuestro dedo puede empezar a tocar muchas cosas distintas en la pantalla. Y eso sí nos puede generar problemas al momento de crear algún tipo de presentación. Estudiantes, ¿alguna duda con estas alternativas que les mostramos? ¿O quedó todo claro con las alternativas vistas? Al parecer quedó todo claro, porque no tengo ninguna respuesta por el momento. Me quedó claro, profesor. Ok, Rafa, perfecto. Espero que a los demás sí también le haya quedado claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Usa las herramientas, porque todo lo que nosotros hemos mostrado son algunas herramientas distintas para hacer nuestras presentaciones un poco más entretenidas, un poco más dinámicas también, para que no sean siempre lo mismo. Una pantalla con texto puede ser siempre un poco aburrido de ver. Así que aprovecha de utilizar las herramientas que nosotros estamos mostrando para que tus presentaciones suban siempre un poquito más de nivel. Como dice ahí entonces, usa las herramientas. Puede ser que no te consideres una persona muy creativa y está bien considerarse así, pero puedes aún así crear presentaciones muy creativas y entretenidas. Recuerden que no todo tiene que ser chistoso para que sea creativo y entretenido, ¿ok? Como ustedes pueden ver en el Prezi sí se veía entretenido, pero era texto que quizás no era de su interés, pero sí hacía que la presentación sea un poco más dinámica y movible, por así decirlo. No era algo estático y quieto y aburrido. Usando entonces inspiración de otras fuentes
y personalizar temas, puedes crear una presentación que te ayude a compartir tu mensaje de manera segura con grandes diseños de diapositivas. Como dijimos antes, entonces, tú puedes sacar ideas o utilizar otras presentaciones u otros marcos, por así decirlo, otros lienzos, otros trabajos de otras personas y empezar a editarlos o inspirarte desde el trabajo que hicieron otras personas. Puedes entonces editar esos trabajos para hacer el tuyo propio. No me gustó estas imágenes o estos textos que esa persona utilizó, voy a hacer el mío propio. O voy a tomar ese mismo que utilizaron y voy a cambiarlo con otras cositas. Unos pequeños detalles que van a hacer que ese trabajo ahora sea mi trabajo. Y sobre todo recordemos lo que nombramos el día martes. Imagínate una persona que le hacen la presentación, que no tiene idea de lo que va a ver. Entonces esa persona, porque las presentaciones no solamente para mostrarlas en pantalla, sino que siempre hay un orador enfrente de la sala de clases que empieza a comentar, empieza a dialogar con la gente y empieza a hablar sobre lo que aparece en pantalla. Imagínate que es una persona que no hizo su presentación, se la hizo otra persona. Se va a sentir incómodo, se va a notar que no es su trabajo, se va a notar que no es su sello, se va a notar que es algo que esa persona no realizó. Entonces siempre trata de hacer lo tuyo o edita el trabajo de otra persona con tu sello, con tu creatividad, para que así tú te sientas más cómodo al momento de presentar. Y así podemos crear todos una muy buena diapositiva. También, como dice aquí, no seas aburrido, por favor. No seas aburrido. No quiere decir que no estoy diciendo a ustedes que son aburridos, sino que tratemos de utilizar los recursos que nos dan. Aprovechemos que tenemos también libertad creativa, o nuestras limitaciones están un poco más ampliadas. No seas aburrido, así de simple como dice aquí. Siempre que tengas que dar una presentación, independientemente que sean 1 o 100 personas, que sea tu público, lo más importante es que no seas aburrido. Te refieres no solamente a tu diapositiva que estás proyectando, como lo que ustedes están viendo, sino que al momento de estar comunicándote con la gente. No hacerlo de forma aburrida. No hacerlo como, por ejemplo, en muchas presentaciones en el colegio. Cuando éramos más niños nos parábamos frente de la diapositiva con las manos atrás, quizás moviéndonos de un lado a otro porque estamos un poco nerviosos y así entregamos nuestra presentación. En cambio, ya después con el tiempo quizás nos soltábamos un poquito, sobre todo si el tema era de nuestra confianza, ¿cierto? Así que tratemos de no hacer una diapositiva aburrida y no entregarla a nosotros mismos, no expresarla también de una forma aburrida. Siempre tiene que ser interactiva, comunícate con la gente, interactúa también, aprovecha de utilizar este recurso que es la presentación. Si ustedes se dan cuenta, si bien aparece texto en las presentaciones, uno siempre también habla más de lo que aparece ahí en el texto. Empezamos a dar más información. Empezamos a hacer que esto sea parte de una historia. ¿Ok? Porque si yo hablo o leo lo que estoy diciendo, ustedes también podrían leerlo y yo me podría quedar callado. Pero por eso las presentaciones tienen que ser así. ¿Ok? Un poco de texto, pero el resto lo da la persona que está ahí interactuando con ustedes. Suena más fácil en teoría que en práctica, obviamente. La verdad es que no es así. Pues mucho depende de lo creativa que sea tu presentación. Ahí tú le puedes sacar jugo, puedes aprovecharte de eso. Y si lo que dices es importante, pero también es cómo lo presentas. Imagínense que yo estuviera aquí haciendo la presentación como si fuera, no sé, Pablo Neruda leyendo uno de sus tantos poemas. Obviamente, mis respetos para Pablo Neruda, sí, pero él al momento de leer sus poemas era siempre un poco blando, o un poco plano, mejor dicho. Como que siempre era como leyendo como si fuera su estilo, así de simple. Siempre que tengas que dar una presentación, independientemente que sea 1 o 100 personas, la gente le va a parecer un poco aburrido, ¿no es así? Muy plano. Era su estilo, perfecto. Mis respetos para Pablo Neruda como poeta, pero no me lo imagino a él haciendo un tipo de presentación aquí en una sala de clases igual.
Un maestro, sí. Muchos premios. Pero igual, el estilo de él para presentaciones no creo que sea el más óptimo. Recuerden, no solamente es el contenido de la presentación, de la diapositiva, también es como tú entregas el contenido al momento de exponer. Miren, un buen consejo, incluye ilustraciones, imágenes, ya sea para mi fondo o para uno que otro tema que quiero apoyar. Internet nos ofrece una enorme cantidad de ilustraciones. ¿Cierto? Que nos pueden ayudar a darle vida a nuestra presentación. Busca todo lo que puedas usar como apoyo dentro de tu tema. Es solamente cosa de poner en Canva o incluso poner en otras aplicaciones como el mismo buscador de imágenes de Google, buscar algún tema o ilustración que apoye o venga como anillo al dedo a lo que tú estás realizando. Entonces, utilizando esto como recurso, aprovéchalo. Utiliza imágenes de apoyo, puedes utilizarlo como fondo de pantalla o imagen de apoyo para lo que tú quieras contar, para lo que tú quieras decir, para lo que tú quieras también mostrar. Trata de ser tan creativo como puedas. Aquí nos estamos poniendo algún tipo de limitación en el uso de las imágenes, ¿ok? Y también otro muy buen consejo, no le tengas miedo a los colores. No es que no tengas pánico a un color, sino que se refiere al utilizarlos. Porque ustedes pueden ver ahí la imagen. Esta imagen tiene muchos colores, por ejemplo, de neón, ¿cierto? Que son muy fuertes y muy brillantes. Pero créanme que esos colores, lo bueno es que llaman la atención de las personas. Así que, muy buena idea. Quizás es un viejo hábito o un miedo a lucir informales, pero es muy común que nos alejemos de los colores brillantes cuando elaboramos nuestras diapositivas. Sí, a veces utilizamos colores muy oscuros o muy fríos, ¿cierto? Tendemos a utilizar colores muy planos, como por ejemplo color blanco o negro, un azul muy oscuro, y es como, no llama la atención. De hecho, las personas que estuvieran viendo una presentación con esos colores oscuros, les podría dar incluso sueño. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Una paleta de neón, como aparece ahí en pantalla, puede ser exactamente lo que tus visuales necesitan. Visuales se refiere a la gente que está viendo la presentación. Necesitan para que esto se vea mucho mejor. Así que un consejo, pueden utilizar colores brillantes. Claro, eso sí, estás dispuesto a tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque para algunos los colores muy brillantes se ven informales. Para otros, obviamente, se ven muy, muy formal o muy interesantes al hacerlos en un color que destaque, que sea distinguido. Así que van ustedes según qué tipo de audiencia se están dirigiendo. ¿Ok? Y ahora les voy a mostrar entonces. Les voy a mostrar lo que sería la pregunta esencial de esta semana. La pregunta esencial aparece aquí. La pregunta esencial 16 dice, crea una presentación de 3 diapositivas sobre algún tema que te apasione. ¿Ok? La primera debe ser, en la primera diapositiva tienes que mostrar un título llamativo. Segunda diapositiva, ahí agregas toda la presentación o, por ejemplo, el texto que tú agregarías en esa diapositiva. Y en la tercera diapositiva, agregar un video, una imagen o una ilustración que apoye tu tema, que sea relacionado con el tema que viste. Y si estás utilizando el PC, si es que tú quieres, puedes agregar animaciones y transiciones. Esa es la pregunta esencial, chiquillos. Es un trabajo práctico en el cual tienen que crear una presentación de Google, ¿ya? Chiquillos, si es que a ustedes les cuesta adjuntarla en Classroom, pueden sacarle fotos o pantallazos y después subir la respuesta así. Ningún problema, lo pueden hacer.
Estudiantes, aprovechemos entonces estos últimos minutos para preguntar sus dudas, consultas en este preciso momento.